Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Gaceta Laboral. Bienvenidos a una nueva transmisión. En esta oportunidad vamos a tener el desarrollo del curso Legislación y Fiscalización Laboral aplicadas a recursos humanos. El día de hoy vamos a tener la presencia de la doctora Betty Egusquiza Palacín, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Complementa su formación con un diplomado de especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca y otros en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Su trayectoria incluye cargos de alta responsabilidad en el sector público. Fue asesora del despacho ministerial en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como asesora de alta dirección en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL. Además, ejerció como inspectora de trabajo de la SUNAFIL durante más de 7 años, lo que le otorga una visión privilegiada desde el sistema inspectivo y sus exigencias. Actualmente se desempeña como docente en la Maestría de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consolidando su liderazgo académico en el país con más de 15 años de experiencia en relaciones laborales en el ámbito público y privado. Es también miembro activo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autora de libros y artículos de investigación en materia laboral. La doctora Erusquiza es reconocida por su aporte constante al desarrollo y aplicación práctica del derecho del trabajo en el Perú. Doctora Betty, muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro campus, en nuestra plataforma virtual. Le doy el pase para dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Adelante, doctora Betty. Hola, Nerio, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación también. Nuevamente quiero saludar a todos los que están presentes en la sala. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre los módulos que me van a corresponder desarrollar en las siguientes sesiones. Como bien mencionó Nerio, el día de hoy inicia este curso denominada legislación laboral y su fiscalización aplicada a recursos humanos. Ahora, este curso tiene diversas fechas. El desarrollo exacto de cada uno de ellos inicia la otra semana, el otro lunes. El horario es el que el día de hoy también vamos a poder utilizar, que es de 7:30 a 9:30. Tenemos tres abogados especialistas en derecho laboral que van a desarrollar tanto el módulo 1 hasta el módulo 6. El día de hoy, este es el temario general de cada uno de los módulos que tiene este curso, ¿no? Módulo 1, contratación laboral y directa; módulo 2, remuneraciones y beneficios sociales; módulo 3, fiscalización; módulo 4, poder de dirección y sanción y aplicación del teletrabajo; módulo 5, extinción; y módulo 6, seguridad y salud en el trabajo y accidente de trabajo. En mi caso, voy a desarrollar el módulo 1, que es el módulo de contratación laboral directa. También el módulo, perdón, el módulo 2, que es remuneraciones y beneficios sociales. Luego también estaré a cargo del módulo 4, que es extinción de la relación laboral, y el módulo 5, que es el de reglas del procedimiento inspectivo. Entonces, esos son los tres módulos que voy a estar a cargo, cuatro módulos, perdón. Aquí tenemos cada uno de los módulos. Nos vamos a ver en la primera fecha, que es el otro lunes. Luego tenemos el módulo 2. Luego vamos a tener el módulo 4 y el 5. Entonces está estructurado de una manera que ustedes puedan hilar cada una de las ideas que nosotros vamos a ir presentando, que son los tres docentes de este curso. Ahora, en el caso del módulo 1, que es el tema de contratación laboral directa, vamos a ver el tema de los contratos temporales. Los contratos temporales, nosotros sabemos que todos los contratos temporales están regulados en el Decreto Supremo 003/97 TR, ¿cierto? Tenemos 9 tipos de contratos temporales.
Estos son los 9 tipos de contratos temporales. Tenemos 3 grupos, 3 grandes grupos, que es el tema, el primero, que es la de naturaleza temporal, que son los contratos más utilizados en nuestro país, que es del inicio, lanzamiento, nueva actividad, necesidades de mercado, reconversión empresarial. Luego tenemos las de naturaleza accidental, que son utilizados en menor número, y los contratos de obra o servicio específico, ¿no? A diferencia de los otros, el de contrato de obra o servicio específico es el más utilizado en este último grupo. En nuestro país, como ustedes saben, nuestra realidad precisa que los contratos, en principio, deberían ser contratos a plazo indefinido. No obstante, nuestra realidad es al revés. Los contratos son en su mayoría de naturaleza temporal. O sea, todos los contratos en una empresa de 10 trabajadores, creo que por lo menos 8, si no son 10 trabajadores, están con contrato temporal. Lo mismo sucede con las grandes empresas también, en su mayoría. Yo creo que el porcentaje es menor porque ya saben las empresas grandes que la posibilidad de que un contrato temporal se desnaturaliza es bastante alto. Es bastante alto porque a lo largo de los años la jurisprudencia ha señalado requisitos específicos a los contratos temporales. Entonces, estos requisitos son mucho más específicos, entonces se hace necesario que estos contratos en realidad cumplan la razón, la justificación, lo que denomina la causa objetiva, es decir, la razón por las cuales son contratos temporales, porque en principio deberían ser contratos a plazo indefinido y solo en ciertos supuestos contratos a plazo fijo. Entonces las empresas que son mucho más grandes conocen esa realidad, saben de esa situación y es por eso que ustedes, de empresas que ya tienen una estructura, muchos trabajadores ingresan a plazo indefinido, claro, con el contrato de prueba, con el periodo de prueba, perdón, y son contratados a plazo indefinido, ¿no? Es un poco difícil encontrar contratos temporales, pero el otro grupo, el otro grueso de empresas, que es, en su mayoría son micro y pequeñas empresas, utilizan lo que se denomina los contratos temporales. Entonces, en este curso les vamos a mencionar cuáles son los requisitos que cada uno de los contratos temporales señala, cuáles son los requisitos por inicio o lanzamiento de una actividad, qué requisitos debería cumplir este contrato para que no sea desnaturalizado. ¿Qué significa que un contrato sea desnaturalizado? ¿Alguien tiene ese dato? Pueden escribirlo en el chat. ¿Qué significa que un contrato esté desnaturalizado? Así es. Entonces, un contrato se desnaturaliza, es decir, no tiene la naturaleza que en un inicio era, sino pasa a tener otra naturaleza. En este caso, un contrato de plazo fijo pasa a ser un contrato a plazo indefinido. A eso se refiere. Entonces, en este caso, un contrato que supuestamente es temporal, tiene el título de contrato temporal, inicio o lanzamiento de una nueva actividad, se desnaturaliza porque no cumple con los requisitos que establece la normativa y por lo tanto se convierte en un contrato a plazo indefinido. Este trabajador pasará a ser un trabajador a plazo indefinido. A eso se refiere la desnaturalización. Dentro de la normativa existen los supuestos de desnaturalización, en qué casos se considera un contrato desnaturalizado, cuáles son los supuestos. Eso los vamos a analizar eh, detenidamente en la clase número 1, en qué caso se considera plazo indefinido. Por ejemplo, el tema del plazo, es importante conocer el plazo. Pero a muchas empresas se les pasa el plazo, ¿no? Tienen muchas, el área de recursos humanos o el área de contabilidad, tienen muchas actividades, ¿no? Tienen muchísimas tareas y por lo tanto, a veces se olvida hacerle firmar el contrato de renovación. Entonces, ese contrato ya pasó, va una semana, 2 semanas,
que ya terminó el plazo y siguen laborando estas personas. Por ejemplo, esa es una situación de desnaturalización. Este contrato ya es considerado un contrato a plazo indefinido en esa situación, ¿no? Los plazos de los contratos lo tenemos en la normativa, en este decreto supremo 00397-TR, que toda persona que está abocada al tema de derecho laboral lo debe conocer, ¿no? Todos los artículos del 00397-TR, ese decreto supremo, también llamado Decreto Legislativo 728, también llamado LPCL, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, con cualquiera de esos tres nombres, debe conocer una persona que se aboca al tema de derecho laboral, ¿no? Lo debe tener de la mano, lo hace en físico, también de manera digital y conocer cada uno de los artículos. Ahora, en esta normativa señala cuáles son los plazos. Aquí hemos hecho un cuadro para que ustedes puedan tenerlo a la mano, ¿no? Tienes un plazo de 3 años, de 5, de 2 años. O sea, tenemos que cumplir estrictamente los plazos. Entonces, eso es importante, que el área de recursos humanos establezca quizás quizás una alarma cuando ya una semana antes se termine el contrato, ¿no? Cuando una semana antes se termine el contrato eh, para que el trabajador pueda firmar su renovación. Si eso no ocurriera, este trabajador pasará a ser un trabajador a plazo indefinido. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar en el curso cada uno de los 9 tipos de contratos, cuáles son los requisitos de estos contratos y también vamos a ver jurisprudencia, que es lo que ha mencionado la jurisprudencia respecto a los contratos, cuándo se considera un uso fraudulento de estos contratos. Eso es lo que vamos a ver, pero por otro lado también en la parte de fiscalización, solo para adelantarlos, vamos a ver nosotros, hay un módulo que se denomina fiscalización en temas específicos. Entonces, en esa parte vamos a analizar, continúas teniendo el nombre de protocolo de fiscalización de contratos temporales. Entonces, ¿qué menciona ese protocolo? Le vamos a compartir el protocolo. Nerio les va a poder compartir a aquellos que se inscriban al curso este protocolo. Le vamos a compartir el protocolo, pero que ustedes revisen también, tengan en la mano. ¿Por qué? Porque ese protocolo indica cómo se realiza la fiscalización de los contratos temporales. ¿Sí? ¿Cómo se realiza? ¿Qué me va a pedir el inspector de trabajo? ¿Cómo va a determinar si mi contrato temporal está adecuadamente celebrado o no está adecuadamente celebrado? Entonces, incluso señala, porque claro, los supuestos de desnaturalización establecidos en el decreto legislativo 728 son bastante amplios, bastante generales. Entonces, sin embargo, en este protocolo de contratos temporales se abre precisiones a qué se refiere cada uno de los supuestos de desnaturalización, ¿no? Entonces explica detalladamente que hay ciertas situaciones que también se van a considerar desnaturalización y por lo tanto ese trabajador pasará a ser un trabajador de plazo fijo a plazo indefinido. Eso es lo que vamos a ver. También, qué es lo que ha mencionado el Tribunal de Fiscalización Laboral sobre la contratación directa, cuáles son las infracciones. ¿Qué sucede con los contratos temporales? Existe una infracción dentro de la normativa que señala si no cumple con los contratos establecidos, qué pasa con este contrato temporal. Es una infracción, ¿no? Entonces vamos a analizar en esa parte cada uno de los documentos que pide, también vamos a ver cómo presentarlos, cómo acreditar esas situaciones. Y en esta parte de contratos, aquellos que se inscriban, vamos a tener un pequeño espacio en el cual ustedes van a poder traernos sus casos, ¿no? Me dicen, yo tengo una persona que trabaja como vigilante, mi empresa realiza estas actividades y por lo tanto, ¿qué contrato se recomienda? ¿Ok? Entonces vamos a poder esa parte se denomina el tema de casos prácticos, ¿no? Espacio para casos prácticos de contratos, entonces ustedes van a poder tener una idea de qué es el tipo, cuál contrato van a utilizar. Claro. Ahora, cuando nosotros le mencionamos el tipo de contrato, recuerden que los contratos temporales no es
por el cargo que tiene. Es decir, para vigilantes voy a utilizar las necesidades de mercado. Para la secretaria voy a utilizar el de reconversión empresarial. Para la persona que limpia voy a utilizar un contrato ocasional. No es en función al cargo que tiene la persona, el puesto de trabajo, no. Los contratos temporales están vinculados a la situación en la que se encuentra la empresa. ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿No? Estamos iniciando una nueva empresa, estamos aperturando una nueva sede, estamos empezando con una nueva actividad. ¿Qué es lo que está pasando con la empresa? ¿No? Entonces, es una de las razones por las cuales eh, eh, eso es una de las razones por las cuales se utiliza. ¿Cómo vamos a analizarlo? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en esta primera parte de los contratos temporales y también se va a poder conocer el tema del contrato a tiempo parcial. Entonces, ¿qué requisitos? Por ejemplo, en la normativa. Vamos a conocer em, ¿tenemos una norma de contrato a tiempo parcial? ¿No lo tenemos? Sí lo tenemos. ¿Por cómo es que se aplican esas reglas de contrato a tiempo parcial? Eso es lo que vamos a ver. No es que exista una norma, ¿no? No es que como teletrabajo existe una normativa. Tenemos una norma sobre hostigamiento sexual, tenemos una norma sobre, por ejemplo, tenemos una normativa sobre contratación de extranjeros. Entonces, así, ¿no? Nosotros sabemos que la normativa laboral es bastante dispersa, no tenemos, es uno de los pocos países en América Latina que no tiene un código de trabajo, por lo tanto nuestra norma es muy dispersa, muy dispersa. Tenemos que conocer, buscar, ver qué norma aplicar, saber entrar al SPIC para conocer la norma que está vigente, porque a veces pone uno en Google y no necesariamente te sale la normativa vigente. Entonces, vamos a analizar a partir de qué se entiende cuáles son los beneficios del trabajador a tiempo parcial, a partir de qué normativa, los requisitos, las formalidades que deben tener la contratación a tiempo parcial, los beneficios sociales, la desnaturalización. Sí, claro. Los trabajadores a tiempo parcial, como ustedes saben, solamente tienen ciertos beneficios laborales. Pero si ocurre la desnaturalización de los trabajadores a tiempo parcial, estos trabajadores van a pasar a ser trabajadores que tienen todos los beneficios como cualquier otro trabajador. A eso se refiere. Ya no serán con un contrato a tiempo parcial. Entonces van a ser, van a ser trabajadores con todos los beneficios que les corresponden. Entonces, cuando ocurre esa desnaturalización, por ejemplo, un trabajador a tiempo parcial puede realizar horas extras. ¿Las puede hacer? ¿Cuántas veces? Eso es lo que vamos a ver en el curso. Recuerden también que el Tribunal de Fiscalización Laboral, que es la máxima instancia en materia laboral, en todo el tema inspectivo, ya ha emitido precedentes vinculantes. ¿No? ¿Qué significa precedentes vinculantes? Que tienen que ser aplicados por los inspectores de trabajo, por los resolutores, es obligatorio que sea aplicado. Entonces, ¿qué ha mencionado el Tribunal de Fiscalización Laboral sobre la contratación a tiempo parcial? ¿No? Ha mencionado en qué casos pueden hacer horas extras. ¿Puede hacer un trabajador todos los días horas extras? Esa es la situación sobre la cual se ha pronunciado el Tribunal de Fiscalización Laboral, que nosotros vamos a ver también. Igual en esta parte vamos a ver jurisprudencia administrativa para que ustedes puedan estar actualizados sobre esta normativa. Ahora, luego también vamos a ver el módulo 2, que es remuneraciones y beneficios sociales. O sea, remuneraciones y beneficios sociales, aquí tenemos el temario general. Vamos a ver qué conceptos ingresan, qué conceptos no ingresan al cálculo de beneficios sociales, ¿no? Tenemos nosotros nuestro concepto de remuneración que está establecido en el artículo 6 de este decreto supremo tan importante, que es el decreto supremo 00397T, ¿cierto? Tenemos un, tenemos
un artículo que menciona qué es remuneración y por lo tanto qué ingresa al cálculo de beneficios sociales. Ese es tu artículo 6. Vamos a analizar lo que menciona cada párrafo del artículo 6, porque eso es importante que ustedes lo conozcan. Pero por otro lado también vamos a conocer, vamos a analizar detenidamente los conceptos no remunerativos, que están establecidos en el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo y Servicios. Entonces, esta normativa menciona cuáles son los conceptos que tú le puedes otorgar al trabajador y que no van a ingresar al cálculo de beneficios sociales. No van a ingresar. Entonces, no va a poder sumar a que su gratificación sea un monto mayor, a que su CTS sea un monto mayor, a que sus vacaciones que le voy a pagar sea un monto mayor. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos conceptos y también vamos a analizar qué requisitos deberían cumplir. Por ejemplo, yo le doy la movilidad. Ok, le doy la movilidad a mi trabajador, pero muchas empresas lo que hacen es otorgarle una movilidad fija. Le otorgan 200 soles de movilidad todos los meses. Eso no es una movilidad supeditada a la asistencia. Si el trabajador supiera, se enterara, conociera, asistiera a alguno de estos cursos, se daría cuenta que esos 200 soles no es movilidad supeditada a la asistencia, es movilidad de libre disponibilidad. ¿Por qué es de libre disponibilidad? Porque si tú le das todos los meses 200 soles, le das todos los meses 200 soles al trabajador, imaginemos, vamos a llegar a octubre, ¿no? Octubre. Y en octubre, tú le das 15 días de vacaciones y 15 días de vacaciones y 15 días están trabajando, porque justo en octubre salen de vacaciones los escolares. Entonces sale de vacaciones 15 días y le otorgas 200 soles, ¿cierto? Pero en ese mes no le debiste otorgar 200 soles. Le debiste otorgar quizás la mitad, pero no, siempre le otorgas el mismo monto. Entonces, lo que podría hacer el trabajador es reclamar lo que se denomina reintegro de beneficios sociales. Y por lo tanto, le deberías pagar ese reintegro porque esa movilidad no era una movilidad supeditada a la asistencia, sino era una movilidad de libre disponibilidad. Entonces, esos son los requisitos que debe cumplir una movilidad supeditada a la asistencia, que esté supeditada a la asistencia. Expresamente la norma señala, siempre que esté supeditada a la asistencia, es decir, la persona tiene que asistir, que razonablemente cubra el respectivo traslado. Entonces, si vive más lejos, yo le debo pagar más. Si vive más cerca, le debería pagar menos. Entonces, a eso se refiere que razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva. Entonces vamos a analizar este concepto de movilidad supeditada a la asistencia, la asignación o bonificación por educación, que es un concepto que no lo he visto, no he visto que muchos lo utilizan, pero que por ejemplo en este caso le podrías otorgar todos los meses y nunca va a ser un concepto remunerativo. Le puedes otorgar para el trabajador, porque el trabajador está estudiando, se está capacitando quizás, o para sus hijos, si los tuviera, si están en nivel inicial, primaria, secundaria, o por el gasto de útiles escolares, por ejemplo, esta bonificación que tú le otorgas, gratificación extraordinaria, a veces muchos lo suelen otorgar todos los años, ¿no? Pero cuando ocurre un periodo, ya se convierte en una gratificación ordinaria y por lo tanto ingresa al cálculo de beneficios sociales. En el caso de la bonificación por educación, eso no sucede porque tú le puedes otorgar todos los años para que esta persona compra, por ejemplo, compre la lista de útiles escolares. Y así le otorgues todos los años, nunca será un concepto remunerativo, porque le estás otorgando para que cubra estos gastos adicionales que tiene el trabajador. Entonces, es una asignación o bonificación por educación. ¿Qué requisitos debe cumplir? Todo ello lo vamos a ver en este curso. Tenemos asignaciones o bonificaciones de carácter personal también. Tenemos bienes que otorga la empresa si produce, que es quizás
tú piensas en aumentarle el sueldo a tu trabajador, pero yo sé que si le aumento el sueldo, tengo que pagar más de salud, tengo que pagar mayores beneficios, pero a veces tienes bienes que tú produces y que el trabajador necesita y le puedo otorgar bienes que otorga la empresa. Y eso quizás te favorece más, ¿no? Porque no vas a tener que venderlos y todo bien, entregarle el dinero, si no le entregas al trabajador para que lo pueda utilizar. Esos son, por ejemplo, los bienes que otorga la empresa, que la empresa produce. Montos que se otorgan para el cable desempeño, sí, yo creo que este, por ejemplo, es algo que sí, muchas empresas lo utilizan, ya conocen cómo funciona, entonces yo creo que no habría mucho que ahondar en este tema. Luego tenemos la alimentación. La alimentación también suele ser un poco confusa para las empresas porque tenemos tres tipos de alimentación. Tenemos la alimentación como condición de trabajo, es decir, aquellos trabajadores en los cuales viven en lugares alejados, por lo tanto es una condición de trabajo, es obligatorio que esa empresa se lo otorgue. Luego tenemos la alimentación principal, si tú le das desayuno, almuerzo o cena al trabajador, la alimentación principal. Luego tenemos el refrigerio, que se le otorgan a media mañana o a media tarde. Entonces, esos son los tres tipos de refrigerio. Vamos a entender, vamos a analizar cuáles de esos tres tipos de refrigerio ingresan al cálculo de beneficios sociales. Aquí, por ejemplo, les decía que en cada uno de los temas que vamos a ver, estamos incorporando jurisprudencia. Jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Laboral, que también se ha pronunciado el Tribunal de Fiscalización Laboral, por ejemplo, sobre el tema de asignación familiar. ¿No? Sobre el tema de asignación familiar se ha pronunciado también el Poder Judicial. En qué casos se considera, hay ciertas situaciones en las cuales le corresponde, no le corresponde. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase, además de la teoría que quizás muchos de ustedes ya lo conocen, vamos a ahondar en aquellos que son más importantes, que no son tan, creemos que no son tan claros para muchas personas, vamos a ahondar en esos temas, pero lo más importante, vamos a abordar qué es lo que le dice la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué señala la jurisprudencia sobre estos temas? ¿Cómo está fallando el Poder Judicial sobre estos temas? Por ejemplo, aquí menciona en esta casación laboral 77909, que es reciente, ¿no? Este es el número de expediente cuando ingresó, pero es reciente esta jurisprudencia, menciona, queda claro, por tanto, que para calificar a un concepto como de carácter remunerativo, es decir, que ingresa al cálculo de beneficios sociales, es irrelevante la denominación eh, que le asigne el empleador, la ley o el convenio colectivo, pues se considerará remuneración si el concepto es percibido en dinero por sus servicios, esto es como contraprestación por su labor. Por ejemplo, así el trabajador, perdón, el empleador le otorga un nombre diferente a todos los años, como ocurrió aquí, por ejemplo. La productividad gerencial, perdón, desde el año 2000 ha sido otorgado de forma mensual, continua y periódica. Entonces, es como una bonificación que le han otorgado. Y si es una bonificación, ustedes saben que tiene que ingresar al cálculo de beneficios sociales siempre que cumpla con qué principio. ¿Alguien recuerda qué principio debe cumplir? ¿Qué principio debe cumplir? El principio, muy bien, el principio de regularidad, ¿no? Debe cumplir el principio de regularidad para que ingrese al cálculo de beneficios sociales. Entonces, en este caso, independientemente de los nombres, la empresa dijo, bueno, le voy a poner nombres diferentes. ¿Para qué? Para que no sea un concepto remunerativo porque es distinto. Entonces, ¿qué le puso? A abono por regularidad, a préstamo A, concepto no remunerativo, concepto variable, ingreso no remunerativo. Entonces creyó que colocándole diferentes nombres no iban a ser concepto remunerativo.
Entonces, queda claro, por tanto, que para calificar a un concepto como uno de carácter remunerativo es irrelevante la denominación que se le hace. ¿Es así? Claro. La normativa puede ser, la normativa a veces es clara, a veces, pero quienes aplican la norma son los jueces. Quienes aplican la norma son los inspectores y por lo tanto necesitamos conocer cómo es que están fallando los jueces y cómo están entendiendo los inspectores de trabajo estos temas a través de las actas de infracción que ellos emiten y que estas llegan posteriormente al Tribunal de Fiscalización Laboral, que es la máxima autoridad en el sistema de inspección de trabajo. ¿Ok? Entonces, también, por ejemplo, aquí es necesario determinar la edad del hijo para el otorgamiento de la asignación familiar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido acá? No es necesario la comunicación al empleador de la existencia del hijo o de los hijos que tuviere, ¿no? Para recibir este beneficio, ¿no? Al revisar la causal, ha determinado que existen vicios de motivación que afectan el derecho al debido proceso a partir de la revisión de la sentencia, ¿no? No ha presentado al proceso documental que acredite la comunicación a su empleador sobre la existencia de su menor hijo para tener derecho a este beneficio. Sin embargo, no es necesario esta comunicación, ¿no? Simplemente tiene que acreditar la existencia de este hijo, ¿no? Acredita la existencia del hijo con el DNI y por lo tanto le debe otorgar el pago de la asignación familiar. Este es el tema que vamos a conocer empezamos el día lunes. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos un tema que también siempre lo he visto como controversial, lo he visto que a veces existe un poco de confusión, y es el tema de los trabajadores de confianza. Muchos piensan que el trabajador de confianza no tiene derecho al pago de las horas extras, ¿no? Es como una regla que he venido escuchando muchas veces. Se dicen, el trabajador de confianza no tiene derecho al pago de las horas extras. Y eso no es así. La razón por la que una persona recibe o no recibe sus horas extras es por esto. Si es sujeto o no es sujeto a fiscalización. Entonces, si soy un trabajador sujeto a fiscalización, tengo derecho al pago de las horas extras. Tengo derecho al pago de las horas extras. Entonces, soy sujeto a fiscalización y una persona sujeta a fiscalización puede ser de confianza o puede ser un trabajador que no es de confianza. Si soy un trabajador no sujeto a fiscalización, también puedo ser trabajador de confianza o de no confianza. Entonces, va a depender de cómo realice su labor esta persona, si es sujeto o si no es sujeto a fiscalización. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. Por ejemplo, podemos tener un trabajador, un vendedor, no, un vendedor no es de confianza, ¿cierto? No trabaja directamente con el personal de dirección, ¿no? Un vendedor, tengo un vendedor. Un vendedor, aquí sería, no confianza, un vendedor sujeto a fiscalización. ¿Cómo es un vendedor sujeto a fiscalización? ¿Alguien tiene una idea de cómo es un vendedor sujeto a fiscalización? ¿Cómo es un vendedor sujeto a fiscalización? ¿Alguien? ¿Qué hace un vendedor sujeto a fiscalización? ¿Alguien recuerda? Exacto, muy bien, Madelos, muy bien, exacto. Entonces, un trabajador sujeto a fiscalización un vendedor marca su hora de ingreso, marca su hora de salida, ¿no? Por ejemplo, un vendedor en una tienda, ¿no? Le dicen una tienda X que vende zapatos. Entonces le dicen, ok,
Lucía, tú vas a abrir la tienda a las 9 de la mañana y tú vas a cerrar la tienda a las 6 de la tarde. Entonces tú tienes tu refrigerio que va a ser de 1 a 2 de la tarde. En ese momento puedes poner afuera en la puerta, no atendemos, en refrigerio, algo así, ¿no? Entonces, em, es una persona sujeta a fiscalización, quizás su jefe lo está llamando por teléfono, le está indicando, sí, cuántos ha vendido, qué ha vendido, hay mucha gente, no hay mucha gente, o la persona que es su jefe se acerca constantemente a la tienda, entonces es una persona que está sujeto a fiscalización. Si llega tarde un día, porque tiene que marcar, le van a descontar. Si se retira antes, no se puede retirar antes. O sea, su horario es hasta las 6 de la tarde y no se puede retirar antes. Entonces está sujeto a fiscalización. Y al estar sujeto a fiscalización, le deben pagar sus horas extras, ¿no? Vamos a conocer cómo acreditar las horas extras. Eso también lo vamos a ver. Luego, el personal no sujeto a fiscalización. ¿Quién es el personal no sujeto a fiscalización? El personal no sujeto a fiscalización, por ejemplo, vamos a tener aquí también un vendedor. A ver, ¿un vendedor puede ser sujeto a no fiscalización? Sí. Podría ser un vendedor que acude al almacén, le dicen todos los vendedores acuden a las 9 de la mañana a recoger sus productos. Entonces, recoge sus productos y se va. Se va todo el día a la calle a vender. Entonces, no sabemos si regresa a su casa. No sabemos si regresa a su casa a almorzar y almuerza 2 horas, toma su siesta de la tarde, luego sale otra vez a trabajar, o de repente está en un determinado distrito y se va a visitar a su hermana, a su tía, a su amigo, no lo sé, y ahí conversa 1 hora, 2 horas y luego otra vez regresa a sus labores de venta, ¿no? Puede ser así, es un vendedor no sujeto a fiscalización, nadie le dice qué estás haciendo, no, él simplemente quizás hasta le pagan por las ventas que realiza. Entonces, es una persona no sujeta a fiscalización. Y esa persona quizás regresa a la empresa a las 9 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho muchas cosas entre personales y trabajar. Regresa y por lo tanto no le van a pagar las horas extra porque esa persona no ha estado constantemente sujeto a fiscalización. Eh, ahora. Existe una gran diferencia ahora con las tecnologías de la información, con la incorporación de la tecnología de la información. Es distinto que soy un trabajador y en mi celular me están fiscalizando, ¿no? En mi celular hay un GPS o me da un reloj con GPS o un aparato con GPS y me están controlando, ¿ok? Me dicen, ¿sabes qué? Abiertamente tú puedes hacer lo que quieras, pero si me llaman por teléfono, ¿dónde estás? No estás donde tenías que vender, estás en otro lugar, ¿por qué te demoras tanto? ¿Qué estás haciendo? Te veo que se supone que tu zona era Surquillo, ahora estás en Miraflores o estás en San Juan del Lurigancho. Por ejemplo, esa persona sí está siendo sujeta a fiscalización y por lo tanto, si es que durante todo ese trayecto de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche tú lo has estado constantemente fiscalizando, sí le debes pagar las horas extras y por lo tanto ingresaría a esta parte que es sujeto a fiscalización. Entonces, es necesario, es importante tener claro esta situación para el pago de las horas extras. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si tú ganas 2.000 soles y tus horas extras son 500 soles al mes, entonces tus gratificaciones en promedio son 2.000 soles, ¿cierto? No deberían ser 2.000, deberían ser 2.500, porque todos los meses percibes horas extras 500 soles. Entonces tu gratis debería ser 2.500. Tu gratis de julio, tu gratis de diciembre, tus vacaciones no deberían pagarte 2.000 soles, deberían pagarte 2.500. Tu compensación por tiempo de servicios también. Entonces, el pago de las horas extras incide en todos los beneficios sociales. Por eso es importante conocer las reglas para el tema del registro contra la asistencia, el tema de las horas extras, ¿no? Es necesario conocer todas esas reglas.
Acá tenemos una pregunta, quiero aprovechar antes que se vaya la pregunta, quiero aprovechar para responder la pregunta de Nicole. Nicole nos pregunta, ¿qué nos pregunta, no? Está sujeto a fiscalización, pero indican que no pagan horas extras. Claro, es muy común. Yo tengo un artículo que ustedes pueden googlear en internet que se llama Los 10 mitos del derecho laboral, ¿no? Googlean y aparece de acceso libre. Uno de ellos es esto, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas creen que cuando están entrevistando le dicen, por si acaso acá no pagamos horas extras. Entonces dicen, no, entonces el trabajador no me va a reclamar porque ya le hemos dicho desde un inicio que no pagamos horas extras. O mencionan, por ejemplo, que como soy tu jefe, no te he autorizado que realices horas extras y por lo tanto no te voy a pagar tus horas extras porque no tienes un documento que acredite que yo te estoy autorizando. Eso tampoco es cierto. Lo que tiene que hacer el trabajador es acreditar las horas extras. Si puedes acreditar las horas extras con cualquier documento, videos, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, informes, tienes derecho a reclamar el pago de las horas extras. También el registro de control de asistencia, ¿no? Imaginemos que el registro de control de asistencia dice trabajas a las 6, pero esta persona hasta las 9 de la noche y finalmente ese registro de control de asistencia es hasta las 9 de la noche. Ya tienes una prueba de que realizaste las horas extras. Y esa prueba la presentas para reclamar el pago de las horas extras, ¿no? Entonces, eso es, no, ahora, la empresa puede decir, no, pero yo no lo he autorizado. No, no hay ninguna norma que mencione que necesito la autorización de mi jefe para que me paguen las horas extras. No la hay. Dos normas. Dos normas te dicen que si tú te quedas en tu centro de trabajo, se presume que realizaste horas extras. Entonces, creo que aquí lo importante es conocer las reglas claras, comunicarla a mis trabajadores y por lo tanto para el lado de los trabajadores, como la pregunta de Nicole, es acreditar que realizaste estas horas extras. ¿No? Existen varios mecanismos para acreditar que realizaste horas extras. Vamos a ver el tema de las gratificaciones. Ustedes ya conocen las reglas sobre las gratificaciones, ¿no? Reglas que ya las conocemos, ¿no? Los periodos, sobre qué remuneración se calcula también, ya conocemos, qué nos dice la norma, ¿no? Entonces, eso es algo que lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, son varios casos prácticos. A ver, en este caso, ¿quién me ayuda a calcular aquí? ¿Qué sucede en este caso? ¿Quién me ayuda a calcular? Vamos a ver varios cálculos. Vamos a hacer varios cálculos para que ustedes vean cómo se calculan las gratificaciones. Aquí su remuneración es, si a alguien le sale y puede realizar el cálculo, escribe en el chat, por favor. Dice que su remuneración es 1.800, ¿no? Recuerdan que las gratificaciones se pagan por meses completos, ¿cierto? Se pagan por meses completos. Entonces, ¿cuántos meses vamos a considerar como laborados aquí? Solo son meses completos. Entonces, aquí menciona que empieza a laborar el 21 de marzo y renuncia el 18 de julio. Entonces, tenemos marzo, que no va a ingresar. Empezamos a contar desde abril, desde mayo, solo 2 meses. 2 meses vamos a colocar. 2 meses para el cálculo de las gratificaciones. 2 meses. Porque no ingresa marzo y tampoco ingresa junio. Solamente sería abril y mayo. 2 meses. La fórmula, vamos a ver las fórmulas también, es remuneración computable por meses laborados entre 6. Esa es la fórmula de las gratificaciones. Entonces, su remuneración es 1.800 por los meses que ha elaborado, que es 2 entre 6. ¿Cuánto nos sale la gratificación? A ver, ¿ustedes han visto? ¿Cuánto es 1.800 por 2 entre 6? 600, ¿no? Exacto, aquí 600. Ese sería el monto que me tienen que pagar como gratificación.
¿Ok? Entonces, este es el cálculo que se tiene que realizar. Vamos a ver varios casos prácticos para que ustedes puedan ver las reglas, en qué casos se considera y en qué casos no. Eso es importante. Entonces, vamos a ver varios casos prácticos. Luego, acá tenemos un caso un poco más complejo. A algunos le ha salido el resultado, ¿no? Claro, aquí en este caso solamente estamos pidiendo calcular la gratificación, ¿no? Entonces, este es otro ejercicio, por ejemplo. ¿Cuánto sale? Vamos a ver en la clase muchísimos ejercicios. ¿Cuándo sería? ¿Cuánto sería la gratificación que le vamos a pagar? A ver, los invito a que ustedes puedan revisar. ¿No? Aquí, ¿qué te dice? Entonces, su remuneración es 1.800, ¿no? Ingresa a laborar el 1 de febrero y cesa el 31 de mayo. Entonces, febrero. Consideramos febrero. ¿Cuál es el periodo? El periodo de esta gratis es julio, ¿cierto? Entonces, el periodo va de enero hasta junio, ¿cierto? Eso nos dice la norma que hemos visto hace un momento. De enero hasta junio. ¿Cuántos meses ha trabajado esta persona? De enero a junio. Ha trabajado febrero, marzo, abril, mayo y junio. 5 meses. 5 meses. ¿Hasta junio? No, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo. Solo mayo. 4 meses. Ha trabajado 4 meses. Entonces los meses son 4. Ahora, la remuneración computable es igual a su remuneración más el promedio de comisiones. ¿Qué ha tenido? ¿Ha tenido comisiones? No, ha tenido horas extras. El promedio de horas extras. ¿Cuánto es? 1.800. Más el promedio de horas extras. A ver, ha recibido. Primero tenemos que ver si cumplió con el principio de regularidad. Mínimo 3 en un periodo de 6. A ver, ha percibido en febrero, en marzo y en abril. Tiene tres, cumplió con el principio de regularidad. Entonces lo que hago es sumar 100 más 200 más 300 entre 6, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hallar. Entonces aquí, 1.800 más 100, ¿cierto? Entonces su remuneración computable será 1.900. Esa es su remuneración. ¿Lo podemos poner todo en un Excel? Sí, lo podemos poner todo en un Excel y nos sale mucho. Pero para poner las fórmulas en el Excel o en una plataforma que ustedes tengan, para hallar los beneficios, yo necesito saber cómo funciona, cómo se calcula, por qué se calcula de esa forma, ¿no? La fórmula, ustedes ya la saben, remuneración computable por meses laborados entre 6. Entonces aquí tenemos su remuneración computable, ¿cuánto es? 1.900 por los meses que ha laborado, que es 4 entre 6. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto les ha salido? A ver, vamos a 1.900 por 4 entre 6. ¿Vale? 1.200. A ver, quiero ver en el chat cuánto les ha salido. 1.266. A ver, ¿tienen alguna precisión, acotación, pregunta? A ver, ¿alguna duda, pregunta? ¿Qué nos dice, no? Exacto, muy bien. ¿Ves? Por ejemplo, esas dudas y esas preguntas que ustedes tienen las vamos a ver en la clase, porque aquí tenemos un detalle, un dato importante que lo vamos a ver en la parte sustantiva, y es lo que su compañero menciona. Y es el hecho de que te dice, se suma, el promedio de horas extras es entre el periodo a liquidarse. ¿Cuál es el periodo a liquidarse? Esta persona, Laura, ¿ha trabajado los 6 meses? No ha trabajado los 6 meses, ha trabajado solamente febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses. Entonces aquí es entre 4.
es entre 4. Entonces, ¿cuánto es? 600 entre 4. 600 entre 4, ¿cuánto es? 150. Exacto, muy bien. Segundo, no hemos leído, al parecer no hemos leído todo el caso, ¿no? Dice Laura, quien labora como contadora, percibe una remuneración de 1.800, ingresa a laborar el 1 de febrero y cesa el 31 de mayo. Ha tenido como inasistencias, ¿cuántos días? Miren, 5 días de inasistencia, unas en febrero, otras en abril y otras en junio. Bueno, acá hay un error, ¿no? Junio ya no correspondería porque ella no estuvo trabajando en ese periodo. Entonces solamente tendríamos 4 inasistencias. Entonces, una, cuando tenemos inasistencias, lo que ustedes tienen que hacer es a esta fórmula, que ya la tenemos, que la hemos visto hace un momento, es menos la misma, ¿no? Similar, remuneración computable por, en este caso son días, entre 360. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces sería remuneración computable 1.950 por meses laborados. ¿Cuántos meses ha laborado? 4. Entre 6 menos los días que no ha asistido. O sea, tú le puedes descontar los días que no vino a trabajar en ese periodo, le puedes descontar. Por lo tanto, puedes pagarle dentro de la normativa una gratificación menor. Entonces sería remuneración computable 1.950 por los días que no vino a laborar, que son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4. Los días que no vino a laborar entre 360. ¿Cuánto nos sale ese resultado? ¿Cuánto nos sale ese resultado? Aquí sería 1950, a ver, 1950 por 4 entre 6. 1.300 menos 1950, el mismo monto que vimos hace un rato, por los días que no vino a trabajar entre 360, porque son días, 21,6667. ¿Cuánto sería ese monto? 1.278, ¿cierto? 1.278,33. Exacto, entonces esos son los datos. 1.245, le ha salido algunos, 1.278 son 5 días. No, les decía que no vamos a considerar 5 porque, miren, dice 5 de junio. Miren acá, dice 5 de junio, eso es para que estén muy atentos. ¿Qué dice acá? 5 de junio. ¿Y hasta cuándo cesó esta persona? 31 de mayo, por eso son solo 4. Por eso son solo 4. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este sería el cálculo. Vamos a ver muchísimos cálculos donde ustedes van a poder hacer todas las preguntas que tengan y conozcan las reglas sobre cálculo de beneficios sociales. ¿Ok? Ahora, también vamos a ver, un ratito quiero borrar esta parte. Tenemos, ya, aquí tenemos, también vamos a ver el tema de vacaciones, cálculo de vacaciones. Ahora, recuerden también que aquí nos han pedido hallar gratificación nada más. No nos han pedido hallar la bonificación extraordinaria. ¿Ok? Nos estamos tratando de ceñir, ¿no? Dice, ¿cuánto le corresponde como gratificación de julio? Pero la bonificación extraordinaria es el 9% de su gratificación. Eso también le tenemos que pagar en la realidad, ¿no? Pero aquí el caso puntual es que tenemos que hallar la gratificación nada más. Ok, entonces, en el tema de vacaciones también vamos a ver muchos ejercicios de vacaciones para que ustedes puedan absolver todas sus dudas. La remuneración, esta es la fórmula de las vacaciones. Esta es la fórmula de las vacaciones.
Remuneración computable por meses laborados entre 12, remuneración computable por días laborados entre 360. ¿Ok? Miren, respecto a las vacaciones hay ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes ciertos supuestos. ¿Qué sucede si me dan un descanso médico? Ya había programado mis vacaciones del 16 al 30. ¿Qué sucede si me dan descanso del médico del 14 al 20? ¿Se suspenden mis vacaciones? ¿No se suspenden mis vacaciones? Este es el fecha de su descanso médico, ¿no? 14 de abril hasta el 20 de abril. ¿Salgo de vacaciones? ¿No salgo de vacaciones? Eso es un dato que vamos a ver. Luego tienes otro supuesto en el cual te dicen, tienes un descanso médico del 20 al 23 y tú tenías programado tus vacaciones del 16 al 30 y de pronto jugando fútbol tienes un descanso médico. ¿Le restamos? ¿No le restamos tus periodos de vacaciones? ¿Qué sucede? Es algo también que vamos a ver aquí. Ya, me pidieron retroceder la diapositiva. Esta es la diapositiva, ¿no? En todos los tres supuestos, esta persona estaba programado que salga de vacaciones del 16 al 30. Aquí del 16 al 30 y aquí también del 16 al 30. Pero hay ciertas situaciones, ¿no? Son diversas las situaciones. Aquí, por ejemplo, esta persona está de vacaciones tranquilamente y de pronto tiene un descanso médico, pero ese descanso médico no termina el 30 de abril, sino se extiende hasta después. Esta persona regresa, no regresa, ¿qué sucede? Eso es lo que vamos también, eso es lo que también vamos a ver. ¿Ok? Entonces, este es el caso práctico. Vamos a ver muchísimos casos prácticos de vacaciones. Aquí, miren, esta persona ingresó el 1 de abril y cesó el 8 de agosto del 2025. ¿Qué le vamos a otorgar a esta persona? Por ejemplo, aquí, en esta parte, le vamos a otorgar sus vacaciones, ¿no? 1 de abril del 2023 hasta el 31 de marzo del 2024. Cumple un año, ¿cierto? Del 1 de abril del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025. Cumple un año. Y el 1 de abril del 2025 hasta el 8 de agosto del 2025 también cumple un año. ¿Ok? Entonces, porque yo no cumplo un año el mismo 1 de abril del 2025, no, yo cumplo un año un día antes, ¿no? Cumplo un año. Entonces, ¿qué me van a pagar por este periodo? ¿Qué me van a pagar? ¿Qué me van a pagar? Esta es su remuneración vacacional, esto es su indemnización vacacional. Entonces, aquí le pagamos remuneración vacacional. También le pagamos indemnización vacacional porque este segundo año ya cesó. Acá no le han pagado vacaciones, no ha salido de vacaciones. Y por lo tanto, esta persona se va el 8 de agosto para que le paguen todas sus vacaciones que les corresponden. Entonces le van a, por este periodo, su remuneración vacacional. Por este periodo le pagan también su indemnización vacacional porque al 31 de marzo no había salido de vacaciones y por lo tanto le corresponde. La norma dice el siguiente año. El siguiente año ya cesó, le debemos pagar la indemnización vacacional. En este caso, el 1 de abril del 2024, el 31 de marzo del 2025, le pagamos su remuneración vacacional. La indemnización vacacional no le vamos a pagar. ¿Por qué? No le vamos a pagar porque el siguiente año todavía no ha terminado. La empresa puede decir, no, yo pensaba sacarlo todo el mes de septiembre de vacaciones. Porque todavía tengo septiembre, tengo octubre, tengo noviembre, tengo diciembre, todos estos meses para sacarla de vacaciones. ¿Sí? No la saqué. Entonces no le corresponde porque todavía quedaba fecha del siguiente año. El siguiente año todavía no había terminado. Entonces no le vamos a pagar. Ahora, en este periodo, ¿qué le vamos a pagar? Vacaciones truncas. Le pagamos vacaciones truncas con la fórmula de las vacaciones. Entonces le vamos a pagar vacaciones truncas. Entonces, a esta persona le vamos a pagar vacaciones truncas, ¿no? Aquí, este es el caso. 1 de abril del 2000, un año. Este es el siguiente año. Y estamos por aquí. Ya estamos por aquí, estamos por agosto. Entonces, inicia el pago de la indemnización vacacional en esta fecha.
Entonces, eso es lo que le vamos a pagar a esta persona. Entonces, las vacaciones truncas, antes de salir al break, vamos a resolver el tema de las vacaciones truncas, ¿cierto? ¿Cuánto le pagamos por vacaciones truncas? A ver, ¿cuánto le pagamos? ¿Cuánto le vamos a pagar? Si alguien puede calcular y nos acompaña, las vacaciones truncas van a ser remuneración computable por meses laborados entre, ¿cuántos meses? Abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Y también las vacaciones truncas por días, 4 meses entre 12, que aquí sería, a ver, vamos a mover esto un poquito más para que nos dé más espacio. Por días es remuneración computable por días entre 360. Recuerden, si es por días, es 360. Esas son las fórmulas que ustedes ya la tienen. Remuneración computable por meses. Remuneración computable, 2.400. Por meses. ¿Cuántos meses ha laborado? Miren, de aquí vamos a contar los meses. Abril, mayo, junio, julio. 4 meses. Entre 12 me dice, ¿no? Entre 12. Aquí. Entre 12. Entonces, ¿cuánto nos sale? Por favor, su apoyo con ese cálculo de 1.400 por días. ¿Cuántos días? 8 días, nos dicen, ¿no? Por 8 entre 360. ¿Cuánto nos sale? Por favor, ¿cuánto nos sale este cálculo para que ustedes lo tengan? 2.400 por 4 entre 12, ¿cuánto es? 2.400 por 4 entre 12, 800. 2.400 por 8 entre 360, entre 360, 53.33. Eso es lo que le vamos a pagar. Entonces, ¿cómo va a ser el cálculo? Vamos a sumar todo. Vamos a sumar esto, vamos a sumar esto, vamos a sumar esto. Le vamos a poner 800 y esto 53.33. Entonces, todo eso es lo que le vamos a pagar como vacaciones. Ahora, los 8 días salen de aquí. Mira, ¿cuándo cesa? 8 de agosto. 8 de agosto. Acá tenemos 4 meses y 8 días. Eso es. Entonces, todas sus dudas las vamos a poder resolver ese día en la clase. Ahora, entonces, eso es lo que vamos a poder ver en esa fecha. Ahora, recuerden que las vacaciones se calculan con el último sueldo. Por eso es que en una liquidación a veces las vacaciones son un monto mayor. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí habríamos terminado la primera parte de la clase. Vamos a hacer un pequeño break para que ustedes puedan también salir a tomar un café, hacer unas pausas activas y vamos a regresar con la segunda parte para seguir comentando. Y nos habíamos quedado en las vacaciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a realizar, como les comentaba, cálculos, vamos a realizar cálculos sobre las vacaciones para que ustedes puedan ver de repente cuáles son las reglas que están olvidando. La misma forma, el cálculo de la CTS, vamos a ver el cálculo de la CTS, ¿no? La remuneración computable. En el caso de la CTS, por ejemplo, que tenemos una fórmula similar a las vacaciones. Esta fórmula se diferencia porque la norma de CTS señala que se considera un sexto de la gratificación. No dice expresamente gratificación la norma. La norma menciona que vamos a considerar que vamos a considerar para el cálculo, vamos a considerar los pagos que se hacen de manera semestral. Entonces, el pago que se hace de manera semestral, ¿cuál es? La compensación por tiempo de servicio. Es por eso que la diferencia con los otros cálculos es que vamos a incorporar aquí la remuneración. Y no se va a llamar remuneración computable, sino se va a llamar remuneración computable 1, es el nombre que yo le he puesto,
remuneración computable más un sexto de la gratificación. Entonces, en el caso de la CTS también vamos a hacer cálculos. Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño ejercicio. Vamos a considerar la gratificación aquí, la fórmula que nosotros acabamos de ver hace un momento y la CTS que se va a depositar, ¿cierto? Aquí también la CTS de noviembre, aquí la gratificación que se va a incorporar, la gratificación que se va a incorporar, y aquí la CTS que vamos a calcular. Entonces, esto es otro ejercicio que también vamos a ir desarrollando. Vamos a dejar también ejercicios que ustedes puedan desarrollar. Vamos a ver liquidación también. Vamos a ver cálculos de liquidación, ¿no? Ya sea calcular la gratis, calcular la CTS, las vacaciones, porque claro, muchos de ustedes quizás ya conocen las reglas generales de estos beneficios sociales. Entonces, lo que vamos a hacer es, con los ejercicios, vamos a recordar un poco la parte sustantiva y vamos a también hacer estos ejercicios que ustedes van a poder calcular, de repente corregir en su momento si están haciendo bien, si están calculando mal, con el cálculo que todos vamos a hacer en conjunto. Luego tenemos el módulo 4. ¿Qué vamos a ver en el módulo 4? Todas las causas de extinción de la relación laboral, ¿no? En este decreto supremo 00397-TR señala cuáles son las causas de extinción de la relación laboral. Las faltas graves. ¿Por qué razones puedo despedir a mi trabajador? ¿No? Las que están mencionadas en el artículo 25 de este decreto supremo 00397-TR. ¿Cuál es el correcto procedimiento de despido? Los tipos de despido que existen en nuestro país en la normativa y a raíz de la jurisprudencia. El arbitrario, el despido nulo, el despido incausado, el despido indirecto. Vamos a definir cada uno de esos despidos, cuánto le corresponde de indemnización por despido arbitrario, cuáles son los plazos para demandar, la jurisprudencia relevante en materia de despido. Eso es lo que vamos a ver. No vamos a ver jurisprudencia antigua, vamos a ver jurisprudencia de los últimos años, y que eso es lo que tenemos preparado para ustedes, la jurisprudencia de los últimos 4 años, que es lo que ha mencionado, les decía, ¿no? Nosotros sabemos las reglas están en la norma, pero ¿quién aplica? Son los jueces y necesitamos saber cómo están pensando los jueces, cómo están fallando los jueces, qué están diciendo los jueces sobre los tipos de despidos y también cuándo corresponde una indemnización por daños y perjuicios. Todos los tipos de despido corresponden a una indemnización por daños y perjuicios, solamente algunos, en cuánto está tarifado la indemnización por daños y perjuicios, en cuánto está tarifado, cuánto están pagando, cuánto están pagando las empresas, cuánto están sentenciando los jueces por indemnización por daños y perjuicios. 10, 15, 20, 30, 40, 50. ¿Cuál es el pago que están haciendo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos las causas de extinción, ¿no? Entonces, aquí tenemos las principales causas: el fallecimiento, la renuncia. ¿Cuándo es una renuncia? En qué casos aplica la renuncia, cuándo debo firmar mi carta de renuncia, el mutuo disenso, cuándo aplica el mutuo disenso, qué pasa si el trabajador firma el mutuo disenso, qué pasa si yo, trabajador, firmo el mutuo disenso, la invalidez absoluta permanente, la jubilación, el despido, que son casos y formas permitidos por la ley, y la terminación de la relación laboral por causa objetiva. Entonces, cada uno de esos vamos a ver en este módulo, acompañado de jurisprudencia, como les mencionaba, en materia de despido. Ahora, en el módulo de fiscalización, que es un módulo importante, ustedes saben que la SUNAFIL realiza fiscalizaciones. En el módulo de fiscalización vamos a tener todos estos temas que son relevantes y son importantes, que ustedes deben conocer: el marco normativo, el inicio, el procedimiento,
las facultades que tiene el inspector, qué puede y qué no puede hacer, el procedimiento inspectivo, la visita, cómo responder los requerimientos de información, los presenciales, cuando vienen a mi empresa a fiscalizarme, por casilla electrónica, que es una medida de requerimiento. ¿A qué se refiere este término que alguna vez me notificaron, que me notificó SUNAFIL y no entiendo de qué se trata? La constancia de infracción insubsanable, ¿no? Las infracciones laborales más recurrentes también y la finalización de la actuación inspectiva. Entonces, aquí, por ejemplo, el marco normativo general. Les vamos a mencionar estas normativas que ustedes quizás ya la conocen, ya la han visto. Tenemos el convenio, la ley, le vamos a compartir cada una de estas normas, pero lo más importante, ustedes van a poder conocer cuáles las normas más importantes del sistema de inspección del trabajo. Por ejemplo, esta. Si ustedes quieren conocer el tema inspectivo, tienen estas tres normas importantes. La Ley General de Inspecciones, su reglamento, el convenio 81. Este es corto, es cortísimo, creo que tiene 10 o 15 artículos. La ley y el reglamento son extensos, son muchísimas hojas, creo que son como 30 hojas, ¿no? Con 30 hojas, creo que el reglamento, eso también es bastante amplio. La otra norma importante que ustedes deben conocer si quieren conocer el tema de inspección de trabajo es esta resolución de superintendencia, la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva. ¿Ok? Ustedes tienen que conocer esa norma. Ahora, y la otra que también deben conocer, que ustedes tienen la SUNAFIL, tiene más de 50 normas, 30 normas, podríamos decir un promedio. Todos esos lo van a encontrar en la normativa de inspección de trabajo. Todas, ¿no? Van a poder, tienen un buscador, ¿no? Tienen un buscador donde van a poder colocar el número de la norma, sobre qué materias están buscando y eso les vamos a facilitar también a ustedes en este link, que ustedes pueden ingresar y puedan ver toda la norma que aplica a la SUNAFIL. Entonces, como le digo, son 30 normas, algunas más extensas, los protocolos y las directivas suelen ser larguísimas algunas. Esta me parece que tiene como, más o menos entre 15 y 20 hojas. O hay otros que también tienen entre 15 y 20, otros tienen como 8, algunos tienen 10, entonces algunas son más extensas. Entonces, luego también van a poder conocer el tema de los precedentes, el tema de los precedentes. No siempre escucho, van a decirme, seguramente ustedes me dirán, siempre escucho en LinkedIn, siempre escucho en las redes de Facebook, en las redes sociales de algunas entidades que tienen normativa que publican jurisprudencia. Entonces, siempre escucho sobre las resoluciones y precedentes que tiene la SUNAFIL. ¿Dónde las puedo encontrar? Aquí, en este apartado pueden encontrar todas las resoluciones por año. ¿M? Pueden encontrar los precedentes del tribunal también por año. Aquí van a tener ustedes el link con esta presentación. Van a poder también ustedes encontrar cada una de las resoluciones y precedentes de observancia obligatoria de la SUNAFIL y también el link donde van a poder encontrar el convenio y el precedente administrativo. Ustedes saben que la SUNAFIL ha emitido un compendio de precedentes administrativos, ¿no? Había un primer compendio que era solamente hasta por 2 años, pero ahora ya tenemos un compendio que acumula todos los precedentes. Precedentes. Recuerden la importancia de los precedentes. Los precedentes de observancia obligatorio tienen, como su nombre lo indica, que ser de obligatorio cumplimiento por los inspectores de trabajo y por las personas que resuelven en el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, eso lo van a encontrar en este compendio que ha sido elaborado por la SUNAFIL, donde van a poder ver por temática también, ¿no? Igual le vamos a compartir, si no lo tienen ustedes, si no lo han podido encontrar, le vamos a compartir el link. Luego, ahora, en esta parte vamos a poder ver nosotros cómo inicia una fiscalización. Ustedes dicen, la Ley General de Inspecciones me habla de todas estas razones por las cuales inicia el procedimiento inspectivo.
Pero esas razones no las conozco mucho, no sé de qué se tratan, no sé de qué se tratan, entonces, pero aquí le vamos a contar las dos razones principales por las cuales se inicia un procedimiento instructivo. Se genera una orden de inspección que es en función a un operativo, es decir, que la institución decidió fiscalizar, por ejemplo, en el mes de noviembre, la CTS, o porque algún trabajador sindicato presentó su denuncia. Y una denuncia, yo he escuchado muchas veces que usan el término anónima. No, las denuncias no son anónimas. Las denuncias que uno presenta a la SUNAFIL no son anónimas. Las denuncias son con reserva de identidad y sin reserva de identidad. ¿Qué significa con reserva de identidad? Que el inspector de trabajo nunca va a mencionar quién presentó la denuncia. Y sin reserva de identidad va a decir, Juan Pérez presentó su denuncia y por lo tanto queremos que le pague sus gratificaciones. O el requerimiento te va a decir, por medio del presente solicitamos que se pague las gratificaciones a Juan Pérez. Entonces, eso es lo que va a señalar, ¿no? Sin reserva de identidad. Luego también vamos a ver las facultades. ¿Qué puede hacer el inspector de trabajo? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Todas las facultades están establecidas en la Ley General de Inspección de Trabajo, que es la norma más importante, ¿no? En su artículo 5 señala cuáles son las facultades. Y una de las principales facultades que tiene el inspector de trabajo es entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso. No necesita avisarte, no necesita notificarte previamente. Eso es lo que tiene que hacer el inspector de trabajo. No te va a avisar, no te va a notificar, simplemente va a llegar a la empresa en el día o en la noche. Claro, en la noche suelen llegar si es que saben, conocen que la empresa trabaja en la noche, ¿no? Por diversas razones. Entonces, entra libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso. Si yo no dejo ingresar al inspector de trabajo, ¿no? Que vamos a analizar cada una de las facultades, esta es una de ellas, tiene muchísimas, se considera una infracción. Dentro del reglamento de la Ley General de Inspecciones, tú como empresa puedes cometer tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Entonces, si tú no lo dejas ingresar, se considera una infracción muy grave. Y esta infracción muy grave tiene una sanción. ¿Cómo me van a sancionar? Es algo que también lo vamos a ver. ¿Cómo me van a sancionar? A diferencia de otras materias que simplemente te sancionan, por ejemplo, tú no pagaste la gratificación, ¿no? Imaginemos, vamos a hacer un cálculo. Tú eres una empresa porque, a ver, aparte de conocer que tienen tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, también tienen que conocer que la SUNAFIL tiene tres cuadros de multas. Tiene un cuadro de multas para microempresas, que son montos menores, para pequeñas empresas y para no MIPE. Ahora, yo puedo ser una microempresa, 5 trabajadores, pero no me he inscrito en la REMIPE. ¿Me puede aplicar el cuadro de microempresa? ¿No? Yo como empresa chiquita puedo decir, no, pero me tiene que aplicar porque yo soy microempresa, solo tengo 5 trabajadores, no me puede sancionar. No. Para que te sancione conforme establece este cuadro, tú tienes que haberte inscrito en la REMIPE. Si no estás inscrito en la REMIPE, te sanciona como si fueras una no MIPE. Las multas más altas están aquí. Aquí van a encontrar las multas más altas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos la multa? Decimos, ¿no? Hace un momento no pagamos la gratis. La gratificación, ¿no pagar la gratificación? ¿Qué tipo de infracción es? ¿Alguien recuerda? Ok.
perdón, una infracción grave. ¿Ok? Entonces, al ser una infracción grave, miren ustedes, de 1 a 10 trabajadores, acá será grave 1,57. Entonces será 1,57 por la UIT vigente. La UIT vigente es 5.350. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería? A ver, por favor, hay que calcular. Sería 1,57 por 5.350. 8.399. Entonces, si no le pago la gratificación a mi trabajador, me va a multar con 8.399,5. Vamos a hacer un cálculo también, ¿no? ¿Qué pasa si no pago mi gratificación? ¿Me conviene pagar la grati o la multa? Y si tú no pagas la bonificación extraordinaria, te vuelven a multar por el mismo monto, por 8.399. Y eso que la bonificación extraordinaria es un monto pequeño, ¿no? El 9% de eso. Y a veces muchas empresas no conocen y no pagan la bonificación extraordinaria, que suele ser un monto pequeño. Entonces, este es el cálculo para todo el tipo de multas, para todo tipo de infracciones. Pero hay otras infracciones que son más otro tipo de infracciones que tienen un diferente cálculo, ¿no? Por ejemplo, planillas, seguro de vida ley. Entonces tienen un cálculo diferente que es por cada trabajador. Ahora, también tiene un cálculo diferente a este tipo de infracción, la que acabamos de ver. Si tú no dejas ingresar al inspector de trabajo, tiene un cálculo diferente porque ¿qué nos dice? ¿Qué señala la norma? ¿Qué señala el reglamento en la 48.1c? Señala, tratándose de las infracciones tipificadas en los numerales 25.16 y 25.17, el numeral 28.10 y 28.11, es otro tipo de infracciones, y los numerales 46.1, que es lo que acabamos de ver. No lo dejo ingresar al centro de trabajo. 46.1. Únicamente para el cálculo de la multa a imponerse se considera como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa. Para el caso de las infracciones señaladas en el párrafo anterior, aun cuando se trate de una microempresa o pequeña empresa, o sea, a pesar que te has inscrito en la REMIPE, la multa se calcula en función a la tabla NOMIPE. Esta es la tabla que vamos a utilizar. Y no me van a multar. Imaginamos que el inspector vino porque va a fiscalizar a un trabajador que no le pagaste la gratificación. No le pagaste la gratificación. Pero como no tienes un adecuado canal de atención para los inspectores de trabajo, porque no conoces mucho el tema, porque no capacitaste a tu vigilante o a tu secretaria, simplemente no lo dejan ingresar. No lo dejan ingresar, dicen no lo conozco, no sé quién será, no tiene aviso, usted no ha avisado previamente quién, si es que va a venir o no va a venir, porque el inspector de trabajo no dice busco a Juan Pérez, no, él te dice quiero un representante de la empresa. Entonces, el vigilante, claro, dirá, pero no, usted tiene que decirme un nombre, ¿no? Porque él no sabe a veces quién es el inspector, qué te pide el inspector o si finalmente la empresa va a ser multada. Entonces, el inspector fue a la empresa que no pagó la gratificación y tú no lo dejas ingresar. Y si no lo dejas ingresar, no solamente te va a multar por uno, sino por todos. Imagina que tienes 50 trabajadores. Imagina que tú tienes 50 trabajadores. Entonces tu multa es muy grave, 7,88. Va a ser 7,88 por 5.350, ¿no? Tu multa va a ser mucho más alta, porque te dice que calcules por todos los trabajadores que tiene la empresa, por 7,88, igual, 42.158, 42.158. Imagínense, miren la diferencia entre 42.000 y 8.390, solo porque no lo dejaste ingresar. Y eso no queda. ¿Y qué más te menciona la norma? Para el caso de las infracciones señaladas en el párrafo anterior, aun cuando se trate de una micro pequeña, la multa se calcula en función a la tabla NOMI. Es decir, primero
me van a multar por todos los trabajadores que tiene la empresa, trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa. Segundo, no me van a aplicar, así sea una micro pequeña, la tabla. El único beneficio que me van a dar si soy micro o pequeña empresa es que me van a descontar después de los cálculos el 50%. Entonces, no dejar ingresar al inspector de trabajo es algo bastante complejo, complicado, gravoso, que ustedes tienen que conocer. Entonces, en este curso vamos a ver cuáles son las facultades que tiene el inspector y cuáles son las facultades. Y todas las facultades vamos a ver, vamos a hacer cálculos también para que ustedes puedan conocer. Finalmente es un tema de sumas y restas, ¿cierto? Vamos a ver el procedimiento inspectivo. Por ejemplo, ustedes tienen que saber desde cuándo empieza a correr. ¿Cuánto tiene el inspector? No sé cuánto tiempo empieza a correr el plazo. No lo sé. Entonces, ese plazo es máximo hasta 30 días. 30 días hábiles más. El tema de seguridad es 30, no admite prórroga. La inspección en accidentes mortales es 10, prorrogable 10 días más. Entonces, por ejemplo, otro plazo, el de verificación de despido arbitrario, que lo vamos a ver en la parte que menciona el tema de los protocolos, el tema de las directivas específicas, las fiscalizaciones específicas a ciertas materias. Entonces, aquí tenemos el tema de los plazos, que es importante. ¿Y a partir de qué fecha empieza a correr el plazo? Yo digo, el inspector me seguirá pidiendo información, no me seguirá pidiendo información, ya tengo el plazo. Pero esos 30 días, ¿a partir de cuándo empiezo a contabilizar? Eso yo tengo que saber, necesito conocer, ¿no? Como esto es una constancia de actuaciones efectivas. Miren aquí, les vamos a brindar el link, está abierto, habilitado, para saber, por ejemplo, acá te dice, ¿qué es lo que te dice? Este es el número de la orden de inspección, tú puedes hacer tu búsqueda por número de hoja de ruta, por número de la orden de inspección. Empleador o trabajador, puedes hacer seguimiento. Entonces aquí la fecha de creación. Puedes ver las materias, te vamos a enseñar cómo puedes ver eso, que puedes ver quiénes son los inspectores, cuándo le han asignado, cuándo lo recepcionó el inspector y las actuaciones que ha tenido. En función a las actuaciones, tú puedes saber a partir de qué fecha empiezas a contabilizar los 30 días, los 20 días, los 10 días. Entonces tienes todas las actuaciones que ha tenido el inspector y si hubo o no ampliación, lo que acabo de mencionar hace un instante, y en qué terminó, porque muchas veces desconocen, no me pidió nada el inspector. ¿En qué habrá terminado mi fiscalización? Tú puedes saberlo, puedes conocer en qué terminó tu fiscalización. Y si, por ejemplo, tú dices, terminó un acta de infracción o terminó, no, me envió, me notificó una medida de requerimiento, me notificó un anexo de hechos insubsanables. En función a eso, tú también puedes saber si esta fiscalización terminó en acta de infracción, que es una propuesta de multa, o en informe, que no me va a multar, ¿no? Este es el procedimiento de inspección. Este es el procedimiento general de inspección. Aquí tenemos el procedimiento general, se genera la orden, modalidades de actuación, que vamos a ver de qué se trata cada uno de estos, cuáles son los términos, de qué me está hablando, ¿no? Términos que no es que sean muy conocidos para muchas personas. Yo menciono el término gratificación, todos conocen qué es gratificación, creo que la mayoría conoce qué es gratificación, pero si yo le digo comparecencia, bueno, yo sé que es audiencia, ¿no? Quizás por las películas, pero comparecencia no sé, quizás no conozco el término, quizás sí sé que me citaron a la SUNAFIL, eso es comparecencia, por ejemplo. O a veces se confunden cuando atienden, le dicen, ¿me va a citar audiencia? Que no te cita audiencia, te cita una comparecencia, que es similar a una audiencia, pero en este caso te atiende el inspector y es una comparecencia. Requerimiento de información, ¿no? Estas son todas las modalidades de actuación que vamos a ver. La infracción, si detecta la infracción, te va a emitir un documento que se llama anexo de hechos insubsanables o una medida de requerimiento. Eso es lo que te va a remitir el inspector de trabajo. Y si no detecta una infracción o es que cumpliste dentro de ese plazo,
No hay infracción, no hay propuesta de multa y por lo tanto esto va a terminar en el foro. Muy tranquilo, ¿no? Si te mide medida de requerimiento, tú no cumples, termina en acta de infracción. Si tú cumples, termina en informe. Y el anexo de hechos insubsanables, si te notifica el anexo de hechos insubsanables correctamente, tu fiscalización sí o sí va a terminar en acta de infracción. Es algo que también ustedes tienen que conocer, ¿no? Esta es la constancia que te suelen entregar cuando realizan la visita. Aquí vamos a ver también las modalidades de actuación. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Y qué infracciones pudo cometer? ¿Existe infracción por comprobación de datos? No existe. Es una modalidad de actuación que tiene el inspector de trabajo. En el requerimiento de información, ¿puedo cometer infracciones? Sí, puedes cometer una 46.3, una 45.2, que es lo que ha mencionado el Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral ha hecho distinción entre un 46.3 y un 45.2. La visita de inspección también. Podrías tener una multa 46.1, que es la que nosotros hemos visto, 45.1 o 45.2, cualquiera de las tres. Vamos a explicar en qué supuestos se da cada una de estas. La comparecencia también puedes tener una 46.6 o una 46.10. Como ustedes pueden ver, las infracciones por obstrucción a la labor inspectiva son de dos tipos: graves y muy graves, porque las graves están 45 y las muy graves son 46. Entonces, cada una de estas vamos a ver en este módulo tan importante que ustedes deben conocer. No sé si, Nerio, me imagino, si de repente ustedes no están interesados en el módulo general, de toda esta parte que les estoy mencionando, quizás les interesa muchísimo este módulo de inspecciones. No sé si Nerio tiene la posibilidad de que ustedes se puedan inscribir a solamente algunos módulos que ustedes consideran importantes, relevantes, reforzar. Entonces, esta es la casilla electrónica. Miren, aquí tenemos una casilla electrónica. ¿Cómo voy a responder la casilla electrónica? ¿Debo hacer el acuse de recibo? ¿No debo hacer el acuse de recibo? ¿Debo esperar 5 días como todo recomienda? Yo no coincido con esa sugerencia, ¿no? Les voy a decir las razones por las cuales no coincido con la sugerencia que he escuchado a muchos colegas. Esperar los 5 días para darle el acuse de recibo. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza a correr los días que me han notificado, ¿no? Para que ustedes puedan entender un poco esta parte de la casilla electrónica. Todo eso lo vamos a ver en la clase. Luego de ver, por ejemplo, el tema de las modalidades de actuación y en todo este procedimiento, es importante que ustedes conozcan cómo es que se desarrolla este procedimiento, ¿no? De qué se trata la comprobación de datos, de qué se trata esta comprobación, de qué se trata la visita inspectiva, qué puede hacer el inspector, de qué se trata la comparecencia, puede ir el denunciante, no puede ir el denunciante. En todas las situaciones hace visita el inspector de trabajo, ¿en qué casos es más necesario, es más oportuno? ¿En qué casos voy a sí o sí tener una visita inspectiva, ¿no? Entonces, todo eso vamos a poderlo ver. También les voy a comentar algo importante que ustedes tenían que tener mapeado: los precedentes. Pero ya no vamos a ver precedentes sobre beneficios, vamos a ver precedentes sobre el requerimiento de información. ¿Qué ha mencionado el tribunal sobre definiciones y supuestos, ¿no? Se ha abierto una amplia gama de definiciones y supuestos de requerimiento de información? No solamente el que menciona la norma, sino el que ha tratado de señalar el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Cómo tienes que modalidades de entrega de la información? ¿Puedo entregarlas en físico, en digital y en físico, en el que me pida el inspector, o como yo quiero? eh, Existe un precedente que analiza todos estos temas, aquí lo van a poder ver ustedes. El número máximo de requerimientos de información también van a ver. ¿Cuántos requerimientos de información me puede pedir el inspector de trabajo? Hay uno, dos, tres. El requerimiento de información existente y pertinente. Puede pedir lo que él quiera o solo me puede pedir cierta información.
Luego tenemos la medida de requerimiento. La medida de requerimiento es un documento que le notifican que aquellos que están involucrados en fiscalizaciones van a ver, hay un documento que me han notificado que se llama medida de requerimiento. Entonces yo quiero saber si ese documento cumple con todos los requisitos. Y los requisitos no están necesariamente en la ley, están en los precedentes. En los últimos años, el tribunal ha mencionado cuáles son los requisitos de los precedentes, ¿no? Las características que tiene, las características que no debe vulnerar la medida de requerimiento, la naturaleza que tiene, qué contenido mínimo debe tener la medida de requerimiento, ¿no? Hace poco, hace ¿cuánto tiempo? Hace un mes, creo. En mi LinkedIn comenté, en el LinkedIn comenté la medida de requerimiento, porque salió también otro precedente del tribunal que mencionaba cuáles eran los requisitos de la medida de requerimiento. Hacía un mayor desglose, pero yo creo que este es más importante, este de acá, el número 4, ¿no? Que te menciona, debe tener un contenido mínimo. ¿Por qué? El 9/2025 te menciona cuáles son los requisitos, pero este es más importante, el que se emitió en el año 2021, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Creo que ese es más importante que ustedes deben revisar. La medida de requerimiento también debe tener un plazo. ¿Por qué les voy a compartir todo este análisis? Todo este análisis que he hecho, yo fui invitada a una ponencia en Cusco para hablar solamente de los precedentes, pero en el ámbito inspectivo, ¿no? Analizar cada uno de los precedentes que tiene el ámbito inspectivo. Era un congreso en Cusco, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, en el que yo mencioné cada uno de los precedentes, ¿no? Escribí un artículo, hice una investigación sobre todos esos temas, por eso es que los he agrupado de esa forma, ¿no? Que es distinto que ustedes revisen esto, cada uno de los precedentes revisen de forma aislada, a que yo les mencione, miren, estos tres hablan sobre el requerimiento de información. Estos de aquí mencionan cuáles son los requisitos del requerimiento de información, cuáles son los requisitos de la medida de requerimiento. Entonces, esta información ustedes la van a poder tener, vamos a poder desarrollar en la clase cada uno de estas resoluciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase, los requisitos, los precedentes. Ahora, en esta parte del módulo también, a ver, quiero comentarles aquí, en este módulo que es bastante amplio, aquí, ¿no? Vamos a ver cómo responder requerimientos de información presencial y por casilla, la medida de requerimiento y la constancia de infracción insubsanable. ¿Qué es una constancia de infracción insubsanable? Existen infracciones que se consideran insubsanables, es decir, que no puede la empresa subsanar. ¿Por qué? Porque hay algunos supuestos de infracciones en los cuales la ley, el reglamento menciona que son infracciones insubsanables. Pero existe otras infracciones que sí pueden ser subsanables. Entonces necesitas conocer la distinción entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el tribunal también ha mencionado en qué casos el inspector debe emitir medida de requerimiento o constancia de infracción insubsanable. ¿En qué casos debe hacer? Eso también lo vamos a ver en la clase, porque claro, aquí lo que les he presentado es requerimientos de información y medida de requerimiento. Pero la constancia, infracción insubsanable, también se ha pronunciado el Tribunal de Fiscalización Laboral, también ha mencionado cuáles son los requisitos, porque después de una constancia, infracción insubsanable, no hay un camino, no hay otro camino, perdón, que no sea el acta de infracción. ¿Recuerdan el procedimiento que les mencioné hace un momento? Este esquema que ustedes deben tenerlo bastante mapeado y deben conocerlo, ¿no? Si ustedes ven aquí, cuando hago este esquema, ¿no? Eso es todo lo que hace el inspector, ¿no? Aquí se genera la orden, eso es todo lo que hace el inspector, identifica la infracción, seguimos por el camino, tenemos un anexo de hechos insubsanables. Y el único camino que tiene, el único fin
el único camino, el único lugar al que va a llegar el anexo de hechos insubsanables o constancia de infracción insubsanable es el acta de infracción. Ese es su único destino. No, no puede irse por acá. Se va a tener que ir por acá. Entonces, a eso, a eso se refiere esta parte, ¿no? Que vamos a conocer qué requisitos debe tener la constancia de infracción insubsanable. La constancia de infracción insubsanable. Entonces, infracciones. Vamos a ver las infracciones laborales más frecuentes también. ¿Por qué? Porque cuando llegan al Tribunal de Fiscalización Laboral, existen ciertas infracciones más frecuentes que están siendo cometidas por las empresas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cómo finaliza un procedimiento, el informe y el acta de infracción. Cuando me notifican un acta de infracción, no sé si aquí tenemos algunos abogados, debe tener ciertos requisitos el acta de infracción. Y en este módulo 5, fiscalización, tenemos una parte que es procedimiento inspectivo en materias específicas. Solo nos vamos a abocar a temas de derechos fundamentales y de sociolaboral, porque el tema de seguridad y salud en el trabajo, fiscalización, obligaciones sustantivas, análisis, documentos, qué es lo que se pide, qué es lo que no se pide, lo van a ver en la parte final, en el último módulo, con la doctora Inés. En esta parte vamos a ver, por ejemplo, cómo atender una verificación de despido. Que atiendo, tiene facultad para atender una verificación de despido, cómo atiende esa verificación de despido. Luego tenemos el tema de formalización laboral, que es una fiscalización muy recurrente en la SUNEFIL, ¿no? Me piden el de registro, me van a pedir, por ejemplo, mi lista de locadores. Entonces, pero también tenemos un protocolo de formalización laboral que ustedes necesitan conocer, porque ahí menciona cómo determina que existe una relación laboral, cómo la SUNAFIL determina que existe una relación laboral. Tenemos los contratos temporales también, ¿no? Les mencionaba que en esta parte vamos a poder ver los contratos temporales, cómo fiscaliza la SUNAFIL los contratos temporales. También el tema de beneficios sociales, que es el mayor número de fiscalizaciones que se realiza es por beneficios sociales. Entonces, ¿cómo acredito? Porque muchas veces las empresas han cumplido con el pago de beneficios, pero no saben cómo acreditar ese cumplimiento, no lo saben, desconocen cómo lo tengo que acreditar, a veces no tienen una muy buena comunicación con el inspector, a veces envían los documentos que no tienen muy buena resolución. ¿Cómo revisa el inspector si tú no le presentas un documento legible, no le presentas un documento ordenado? Y muchas empresas lo que hacen es, por ejemplo, le pidieron un documento y no le presentan, no dicen nada. Entonces el inspector, ¿qué va a creer? ¿Qué va a pensar? O sea, tiene muchas cosas, se puede poner el inspector en muchos supuestos. Puede pensar que la empresa no le quiere responder, que no tiene el documento, que no quiere cumplir. O sea, entonces ustedes tienen que tener un buen mecanismo de comunicación con el inspector y en cada caso que le pidan, responder al inspector, ¿no? No lo tengo, si lo tengo, si cumplí, no cumplí. Eso depende del procedimiento inspectivo que ustedes tengan, ¿no? Por eso es que vamos a ver una parte de la fiscalización de beneficios sociales, también vamos a ver el tema de fiscalización de hostigamiento sexual. Entonces, ¿qué documentos se suelen pedir para una fiscalización de hostigamiento sexual? ¿No? ¿Cómo realiza la fiscalización? ¿Puede el inspector determinar que hubo un hostigamiento sexual laboral? ¿Determina o no determina por qué me multa la SUNAFEL en un caso de hostigamiento sexual? ¿Por qué me multa? ¿En qué casos me multa? ¿No? Si no realiza el procedimiento de hostigamiento, si no realiza las capacitaciones de hostigamiento sexual, si no tengo un comité. Entonces, esas son algunas de las razones recurrentes por las cuales multa. Entonces, cada uno de esos lo vamos a poder ver en la clase. Si ustedes tienen dudas, si han tenido fiscalizaciones en cualquiera de estas materias que son las más importantes, vamos a poderlas absolver en este módulo 5. Entonces, Nerio, habríamos terminado la presentación
hasta esta parte.